Hoy el tema que quiero compartirle es gritar o hundirse. Podemos elegir, o gritamos o nos hundimos. Y antes de contarle lo que dice la palabra del Señor, quiero compartirle una experiencia que tuve cuando yo era niño. Algunos de ustedes pues me conocen y saben que me gusta ir a nadar. No tengo la oportunidad de ir a nadar últimamente muy seguido, aparte que por el COVID-19 pues no pudimos estar saliendo a nadar. Pero recuerdo que desde muy pequeño mis padres me motivaron, ¿verdad? Mi papá me enseñó a nadar, íbamos a nadar. Y pues yo estaba pequeño, fuimos a un lugar, a unas piscinas, y yo vi un resbaladero en una de esas piscinas y me llamó la atención. En mi época, y algunos que saben de lo que estoy hablando, pues no era muy común encontrar toboganes en las piscinas. Pero resulta que me subí al resbaladero, yo bien contento, pero no calculé primero la profundidad de la piscina. La emoción, ¿verdad?, de uno de niño. Me tiré. Y yo pensé que por ser un resbaladero en una piscina, pensé que la piscina iba a estar bajita, o por lo menos me iba a permitir a mí, que en ese entonces no recuerdo la edad exacta y la altura que tenía. Me tiré y cuando caigo al agua, no sé por qué razón, yo sentí que ya había salido a la superficie y traté de jalar aire y lo único que hice fue jalar agua. Y sentí que me estaba ahogando en esa piscina. Yo sabía nadar, pero no sé qué me pasó en ese ratito y sentía que me estaba ahogando. No recuerdo quién fue, solo recuerdo que fue un señor o un joven. Me agarró del brazo y no recuerdo las palabras exactas. No sé si dijo patojo o niño o qué te pasó. Me levantó y ¿estás bien? Algo así me pudo haber preguntado. Yo salí, me fui a la orilla y por unos minutos me quedé tranquilito porque me asusté. Eso lo podemos aplicar a la vida cotidiana. En más de algún momento nosotros vamos a necesitar que alguien llegue y nos ayude, que nos levante las manos, porque nosotros puede que sintamos que nos estamos ahogando. Y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. A veces la piscina no es tan profunda, pero usted y yo podemos sentir que nos ahogamos dependiendo de nuestras posibilidades y dependiendo del momento que estemos viviendo. Y a eso me refiero en esta prédica que le quiero compartir. Esta prédica está dirigida a todos aquellos que, por ejemplo, cuando empezó el año, le creímos a Dios y sabíamos, se mira un año de bendición, ese tobogán se mira bonito, esa piscina no se mira tan honda, va a ser una bendición, el 2020 es mi año, este año sí voy a tener mi novia, este año sí me voy a casar, este año sí pongo mi negocio, y tantos proyectos que nos trazamos a principio de año que quizás cuando ya vamos en el transcurso del año, ¿verdad?, ya estamos finalizando agosto, nos percatamos de que quizás nos estamos ahogando. Tuvimos fe al inicio del año y seguimos con fe, seguimos confiando en el Señor, pero sentimos que nos hundimos. La economía no está como esperábamos, tal vez. Tu vida personal y emocional, tu salud no está como esperabas. Necesitas que Jesús venga y te levante. Y está basada esta prédica en el Evangelio de Mateo, en una historia fascinante. Mateo 14, 22. Muchos de ustedes ya saben esta historia. Yo la he leído y he compartido prédicas acerca de este tema. Pero mire, Dios nos va dando luces y nos enseña diferentes cosas, a veces de versículos que ya hemos leído. Quiero leerle rápidamente la historia. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Oiga, Jesús hizo que sus discípulos, les dio una orden de llegar al otro lado. Esa fue la orden que Jesús les dio. Preste mucha atención. Versículo 23. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Jesús se quedó solo. Al anochecer estaba allí él solo. Quiero que le prestemos mucha atención a estos detalles, quiero que los guardemos en nuestra mente. Verso 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados.
Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pero bajó de la barca, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ok, hay mucho detalle, mucha riqueza y voy a ir lo más rápido que pueda. Quiero que esta palabra bendiga su vida. Vientos contrarios. No soy experto en la navegación, pero tengo entendido que se puede navegar o mejor dicho, se puede navegar en medio de cualquier viento. Cuando el viento está a favor, si el barco es de vela, pues puede ser más rápido, puede ser mejor. Pero ¿qué pasa con esos vientos que son contrarios? Y hay que llegar a un destino. Recuerde, Jesús les dijo: lleguen al otro lado. Pero en medio de los vientos contrarios es necesario que los navegantes tengan experiencia, tengan la capacidad de poder dirigir bien el barco en el que están. Y también depende del diseño del barco y la forma en la que se está navegando. Tengo entendido que cuando el viento es contrario es necesario navegar así en forma de zigzag, ¿verdad? Que así le llamamos, ir de un lado para otro, para aprovechar de alguna manera el viento. Ahora, notemos que este pasaje, si usted ya sabe de lo que estoy hablando, antes de esta narración está la multiplicación de los peces y de los panes. Se alimentaron a más de 5,000 personas, porque eran solamente 5,000 hombres. Después de un día de servir, de atender a más de 5,000 personas, ¿cómo terminaría usted? Si usted trabaja en banquetes, si usted trabaja en algún hotel, si usted trabaja en algún restaurante, sabrá a qué me refiero. Atender a más de 5,000 personas. Terminó el día y todavía dice Jesús: adelántense, yo voy a ir a orar. Y de hecho Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Qué cansado estaba Jesús. Jesús subió a orar. Entonces yo imagino que los discípulos iban en la barca platicando y tal vez ellos se iban conversando, ¿verdad? Porque yo me imagino que la vida de los discípulos era muy, muy similar a la nuestra. Ellos no eran robots que se subían a la barca y a ver qué iba a pasar, si iban caíditos todo el tiempo. No, era como una vida cotidiana. Quizás ellos iban platicando acerca de lo que vieron en la multiplicación y testificando: mira que cuando yo le di los pescados a una señora, la señora se lo comió con tanta alegría porque me dijo de que tenía tiempo de no comer. Sí, yo vi a un niño que se le cayeron los panes y se lo llevaba a su abuelita. Y tal vez iban platicando y en ese platicar, pues de repente se les olvidaba el cansancio. Sin embargo, no avanzaron demasiado porque el cansancio y el viento. En medio de la noche, o mejor dicho, en la madrugada, sucedió algo inesperado. Antes de pasar a este siguiente punto, quiero decirte: tú recibiste una promesa de Dios, una palabra de parte de Dios. Jesús les dijo a los discípulos: lleguen al otro lado. Los discípulos pudieron haber reconsiderado esa orden y haber dicho: bueno, regresemos mejor por Jesús. Y entre ellos conversaban y decían: no, Jesús nos dijo que llegáramos al otro lado. No, pero regresemos porque el viento es muy contrario. No, avancemos. ¿Cómo estás tú? Recibiste una palabra de parte de Dios, tal vez el año pasado, tal vez a principio de este año, y quizás estás reconsiderando retractarte de esa palabra. Tal vez hiciste una promesa al Señor, le prometiste algo al Señor y tal vez estás viendo que los vientos son contrarios y has considerado retroceder. Tal vez pusiste en las manos del Señor un negocio, un proyecto y has pensado desistir. Considéralo bien. ¿Es de parte de Dios? Dios te habló, Dios te dijo, Dios te dio una promesa. Si Dios te dijo, si Dios te dio una promesa, persevera en esa promesa a pesar de que los vientos sean contrarios.
Debes perseverar, debes seguir adelante. Si Dios te ha hablado es porque Él hará algo sorprendente. Ve lo que dice el versículo 25. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Yo me preguntaba, ¿por qué llegó caminando sobre el agua? Jesús, he escuchado frases así como Jesús es un showman, ¿verdad? O sea, Jesús hace las cosas como menos lo imaginamos. Ahora, ¿qué motivó a Jesús caminar sobre el agua? ¿Habrá sido que sorprenderlos y que se dieran cuenta de que Él podía dominar el agua? Pudiese ser, pero yo quiero decirles algo tremendo hoy, esta mañana, que a mí me conmovió, me tocó mi ser y cuando estaba leyendo esta palabra. Y es que yo considero que lo que movió a Jesús a llegar allí, a ellos caminando sobre el agua, fue el amor a sus amigos, el amor a sus discípulos. Jesús tal vez estaba en la madrugada y cuando llegó a la orilla dijo, uy, mis amigos ya están muy lejos. Y tal vez había una barca cerca, tal vez pudo haber contratado a alguien que lo llevara, pero él quería estar ya con sus amigos porque vio que estaban en problemas. Entonces, bueno, él tenía el poder para hacerlo, tenía la fe para poder hacerlo. Empezó a caminar sobre el agua. Esto significa de que Dios está contigo sea como sea, de la manera que aunque sea imposible, Él estará contigo cuando los vientos son contrarios. Aún en la madrugada de tu vida, aún en ese tiempo más oscuro de tu vida, no importando si Dios tenga que mover cielo, tierra y se tenga que ir en contra de las leyes de la naturaleza, Dios estará contigo porque Él ha prometido nunca dejarte, nunca abandonarte. Y eso fue lo que les prometió, eso es lo que les estaba demostrando a sus discípulos, que aunque hubiese barca, no tuviese barca, Él estaría con ellos. Eso es lo que te recuerdo hoy. Empezaste en la fe, empezaste a caminar en fe en tu proyecto, empezaste a caminar en fe en tu matrimonio, empezaste a caminar en fe por tu salud, le estás creyendo a Dios por unos hijos, le estás creyendo al Señor por un milagro y estás en ese momento donde los vientos son contrarios hacia tu vida. No te preocupes, ahí a tu lado está el Señor, allí a tu lado está Dios para ayudarte. Ahora sucedió algo tremendo. Los discípulos no lo reconocieron. Se sorprendieron porque no conocían esa cualidad de Jesús. Ahora pues, en nuestro contexto, tenemos películas, efectos especiales, conocemos ya la historia, ya sabemos acerca de Jesús, de los milagros del Señor. Pero en ese entonces no había televisión, no habían efectos especiales. No se escuchaba de un Jesús milagroso, más que solo ellos lo sabían. Ellos quizás vieron, y bueno, no quizás, lo dice la Biblia, que cuando vieron que Jesús se acercaba no lo reconocieron y pensaron que era un fantasma, una leyenda quizás, ¿verdad? De las leyendas urbanas que siempre hay en nuestro contexto. Aquí en Guatemala pues está el sombrerón, la llorona, el cadejo y tantas leyendas. Quizás en ese entonces también habían leyendas ahí del lago y que se aparecía un fantasma, que se aparecía fulanito de tal, y ellos en ese momento pensaron, ya estamos por morir porque se nos está apareciendo un fantasma. Y Jesús les dice, tranquilos amigos, soy yo, no tengan miedo. Y esa frase y esta escena toca mi corazón de una manera tan profunda. No tengas miedo. Ahora, eso significa que en muchas ocasiones Dios está a tu lado y tú no lo reconoces o no lo reconocemos. En medio de situaciones alegres, tristes, difíciles, victorias, fracasos, allí está el Señor, pero a veces no lo reconocemos. Me llama la atención lo que sucede en el versículo 29. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y en el versículo 29, ven, dijo Jesús. Esa palabra, ven. Cuando leí ese versículo, esa palabra entró a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque me imaginé a Pedro tratando de reconocer a su Señor. Pedro
En algún momento supo, sí, Él tiene que ser, porque nadie más va a ser que pueda hacer esos milagros. Hizo la multiplicación de la comida y ahora está caminando sobre el agua. Y sí se parece mucho. Señor, si eres tú, manda que yo camine. Busqué los versículos donde fue el llamamiento de Pedro. Cuando Jesús llamó a Pedro, y encontré de que Jesús subió a una barca con él. Se fueron al agua, al lago, y Jesús le dice, tira la red. Y Pedro estaba cansado y le dice, pues en tu nombre lo voy a hacer. Cuando tira la red, agarra un montón de peces. Él había pescado toda la noche anterior y no había agarrado nada. Y en ese momento él pescó. Y Jesús le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Tal vez no aparece literalmente la palabra ven, pero Pedro entendió el llamado. No está estrictamente las palabras literales, la palabra ven, cuando fue el llamamiento de Pedro según los evangelios. Pero Jesús de alguna manera le dijo, ven Pedro, sígueme, te haré pescador de hombres. Entonces cuando Pedro escucha esa frase, ven, no sé si usted comprende lo que quiero decir. Pedro identificó esa frase, Él es. Ese ven yo lo conozco. Esa unción que siento ahorita, algo en mi interior me está diciendo que sí es Él. Y quiero decirte, Dios te está hablando. Y quizás tú no has reconocido por completo quién te está hablando. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo está llamando a tu corazón. El Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento. Y Él es el que te está hablando. Y Él te está diciendo, ven, sal de la barca. Hay vientos contrarios, pero quiero demostrarte que estoy contigo. Debes aumentar tu fe. Ese poquito de fe que tienes, debes aumentarla, porque pasó algo inesperado, ¿verdad? Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Comenzó a hundirse. En enero tal vez empezamos con una fe tremenda. Acá en la iglesia hablamos de un tema, fortaleciéndonos. Y quizás teníamos la expectativa, ¿verdad?, para este año, tal y como lo dije hace unos minutos. Y ahorita en agosto, tal vez estás pensando que te estás hundiendo. ¿En dónde quedaron esos proyectos? ¿En dónde quedaron esas promesas? ¿En dónde quedó esa palabra? ¿En dónde está la promesa que recibiste de parte de Dios? Sientes que te estás hundiendo. ¿Tienes fe? Pero te estás hundiendo. Sabes que Jesucristo es el Señor, pero te estás hundiendo. Estás perseverando, pero sientes que te estás hundiendo. Vamos, hermano, ánimo, ánimo. Cambia de tu objetivo. ¿En dónde estás poniendo la mirada? ¿Estás poniendo la mirada en los vientos contrarios o estás poniendo la mirada en Jesús? Oye lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 11, 24 y 27 dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Moisés se bajó de la barca, se bajó de la comodidad. Moisés estuvo dispuesto a caminar sobre el agua. Y oiga lo que dice el versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Estar viendo al invisible. Tú y yo en este momento debemos poner nuestra mirada aún en lo que no vemos. Eso es la fe. Mantener nuestra confianza en el Señor, que todo lo puede, que todo lo hace. Diga conmigo, amén. Dice Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Le estoy dando unos ejemplos. Pedro literalmente se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Pero otros personajes de la Biblia, y no nos va a dar tiempo de ver otros más, personas que conocemos en el ministerio, se han bajado de la barca en forma figurada. Han dejado negocios, han dejado trabajos, han dejado algo por bajarse de la barca y empezar a caminar sobre el agua, empezar a caminar en ese segundo llamado. El primer llamado fue llega al otro lado. El segundo llamado fue ven, camina sobre el agua.
El primer llamado el Señor te lo dio. Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Ese segundo llamado tal vez es más específico. Pero sigue caminando por fe. Ahora, mientras Pedro se hundía, sucedió algo impactante. Verso 31. Enseguida Jesús le tendió la mano porque Pedro se estaba hundiendo. Y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, no dice cuánto se hundió Pedro. No sabemos si se hundió poquito, a las rodillas, a la cintura, no sabemos cuánto se hundió. Pero es que la sensación de empezar a hundirse provocó pánico. Algunos de ustedes están con miedo, con temor, por alguna enfermedad, por la crisis económica, por los problemas familiares, por los problemas emocionales. Sea como sea, estés hundido o no estés tan hundido, de todos modos Jesús está listo para levantarte. Y ese versículo me recordó otros versículos. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso lo dice la palabra del Señor. No te angusties. El Señor ha prometido siempre extenderte la mano y levantarte. Di gloria a Dios. Isaías 41:13 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Si estás recibiendo esta palabra, da unos likes. Si estás en el YouTube, comenta algo. Si estás en la televisión, di gloria a Dios. Pero hagamos algo ahí donde estamos. No dejemos pasar esta palabra. Si tú estás recibiendo esta palabra del Señor, di: yo recibo. El Señor es quien me sostiene. Él me levanta con su diestra de poder. Él no me abandona. Y por eso, aunque tenga el viento contrario, aunque siento que me hundo, yo estoy confiando en que mi Señor me sostiene y me levanta. Bueno, la historia finaliza en que Jesús y Pedro regresan a la barca y adoran al Señor y llegan al otro lado. Vamos a finalizar este año en victoria. Vamos a llegar al otro lado en victoria. Las promesas del Señor se cumplen. Las promesas del Señor son sí, sí, amén. Así que confía en el Señor. Vamos a orar en este momento para que tú puedas fortalecer tu fe. Oye, que Jesús no le dijo a Pedro: hombre sin fe. No, le dijo: hombre de poca fe. Pero esa poca fe lo hizo caminar sobre el agua. Si tuvieses fe como un grano de mostaza pequeño, vas a poder mover montañas. Hermano, con esa fe que tienes, con esa fe que ahorita tienes, sigue adelante, sigue creyendo en el Señor. ¿Te acuerdas que leímos el versículo con el que iniciamos la historia? Dice en el versículo 23: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Que en los versículos anteriores a este se narra la muerte de Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo decapitaron. Y justo antes de entrar en escena, o sea, de todo lo que leímos, de la multiplicación, del milagro de caminó sobre el agua, a Jesús le dieron la noticia de que Juan el Bautista había muerto. Ahora, si lo leemos de una manera pues rápida, ahí queda: Juan el Bautista. Pero recordemos que ellos eran amigos, eran casi familia, ¿verdad? O eran familia según las interpretaciones. Juan el Bautista y Jesús, digámoslo así, colegas de ministerio. Y cuando a Jesús le dieron la noticia, oye lo que dice en el verso 13: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. La humanidad de Jesús. Jesús es tan humano, o estuvo aquí con nosotros, tan humano como tú y como yo. No podemos pensar de que Jesús no nos entiende. Claro que nos entiende.
Él sabe lo que es perder a un amigo. Él sabe lo que es perder a un familiar. Él sabe la tristeza que provoca, aún sabiendo de que en la eternidad nos vamos a encontrar. Pero Jesús experimentó ese dolor, ese desprendimiento de un ser querido que se ha adelantado a la presencia de Dios, ese vacío que hay. Jesús experimentó el menosprecio. Jesús experimentó muchas cosas que tú estás viviendo. Por eso es que Él está dispuesto a tenderte la mano y levantarte. No pienses que Jesús no te comprende. Sí te entiende y está contigo. Vamos a llegar al otro lado en victoria. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esta palabra. Mi Señor, aquí estamos tal y como somos, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con algunas virtudes, pero tal y como tú nos has creado, Señor. Perdónanos las veces que hemos dudado de tu palabra, hemos dudado de lo que tú nos has encomendado. Señor, venimos delante de ti a pedirte que nos ayudes. Sentimos hundirnos. Señor, yo te ruego por mis hermanos que están conectados, que están viendo esta transmisión. Te ruego, mi Señor, que tú te glorifiques en la situación financiera, en la situación familiar, en la situación matrimonial difícil que están atravesando, en la salud de mis hermanos. Sea cual sea la situación que mis hermanos están atravesando, mi Señor, te pedimos que tú te glorifiques y que tus promesas se cumplan, que eres tú quien nos sostiene. Sostén a mis hermanos, Señor, que en este momento están atravesando ese momento de temor, ese momento de dificultad. Glorifícate, mi Señor. Oramos por los hogares de mis hermanos, que tu presencia y que tu paz permanezca en cada hogar y en cada corazón, Señor. Te lo pedimos. Esos milagros que estamos esperando los ponemos en tus manos, Señor. Esos milagros en los que empezamos a confiar hace años. Esos milagros en los que estamos confiando o empezamos a confiar en enero. Los ponemos en tus manos, Señor. Llegaremos al otro lado, en el nombre de Jesús. Amén.